Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los presentamos primero en titulares. Aquí está. En Noticia Chile, en medio de represión policial y decepción por el uso político, la Convención Constituyente entregó al presidente de la Nación la propuesta final de nueva Carta Magna. Según encuestas, el texto, que será sometido a plebiscito, perdería por amplia ventaja y se mantendría la constitución de la dictadura pinochetista. Un escenario que analizamos. En Noticia Ecuador, inicia la semana con nuevas movilizaciones. Organizaciones indígenas y sociales exigen el fin de la persecución judicial al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. El líder indígena pide apoyo jurídico internacional ante lo que denuncia es la captación de la justicia de su país. Es un escenario que analizamos. En Noticia Rusia, el gobierno de esta nación y de Venezuela afianzan la cooperación bilateral en medio de sanciones de Occidente, en particular de Estados Unidos. Los cancilleres de ambos países destacaron los avances en áreas energética, farmacéutica, industrial, transporte y colaboración técnico-militar. Les contamos. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, en acto histórico, el presidente de la Nación, Gabriel Boric, recibió la propuesta final de texto para la nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional. En septiembre, el 4 para ser exacto, la ciudadanía decidirá si aprueba o lo rechaza. Los 154 miembros de la Convención Constitucional, que quedó disuelta tras la ceremonia, redactaron durante un año una nueva Carta Magna, cuya propuesta final de 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias. El texto declara a Chile un Estado social de derecho, se fundamenta en la paridad, abre las puertas para un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medio ambiente y ampliar los derechos de los pueblos indígenas. Proponemos un Chile con igualdad de género que garantice los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes, diversidades y disidencias sexuales, y en el que se respete un principio que inauguramos en esta convención, la paridad. Esta propuesta también habla de un Chile que reconozca sus territorios, en el que las regiones podrán implementar políticas públicas que se hagan cargo de sus necesidades locales tan diversas. Un Chile para el futuro. Una vez recibida por el presidente Gabriel Boric, inmediatamente firmó un decreto que convoca a un plebiscito el próximo 4 de septiembre, en el que más de 15 millones de electores decidirán si aprueban o rechazan la nueva Constitución. Porque será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. Hoy, queridos compatriotas, empezamos una nueva etapa. Boric manifestó que el plebiscito no es ni debe ser un juicio al gobierno. Se llega a este punto con una creciente tendencia de rechazo a su gobierno y al cambio de la Constitución de acuerdo con algunos sondeos. De acuerdo con la encuesta Cadem Plaza Pública, Boric tiene un 34% de aprobación y un 59% de desaprobación. Respecto al plebiscito, el estudio indica que el apoyo al rechazo en junio fue de un 45% y en la última medición a comienzos de julio se situó en un 51%. En tanto, el apoyo por el apruebo a comienzos de junio era de un 42% y a comienzos de este mes descendió a un 34%. Con un respaldo mayoritario, el proceso constituyente que arrancó en octubre de 2020 fue la salida política al estallido social y la oportunidad de cambiar el modelo regido por una Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde tempranas horas de la mañana, organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron para acompañar este proceso histórico. Horas más tarde, se acabó la fiesta democrática, cuando Carabineros empezó a reprimir una manifestación pacífica de estudiantes. El mochilazo por el alto costo de la vida,
que se desarrollaba en el centro de Santiago. Medios alternativos reportan agresiones a la prensa y por lo menos 3 detenidos. Más información a esta hora de Santiago con nuestra corresponsal permanente, Paola Dragni. Hola, Paola. Hay en algunos sectores muy buenas noches, mucha euforia y en otros gran decepción. ¿Cómo se caracteriza este momento allí en Chile? Adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Tati? Buenas noches, un gusto saludarlos, a ti y a toda la audiencia de Telesur. Bueno, tal como lo dices, hay un sector amplio que está bastante eufórico, emocionado. Conversé con varios colegas que estaban dentro de la ceremonia y se sentía la emoción de quienes han seguido durante todos estos meses el camino de la Convención Constitucional, que no fue fácil, estuvo lleno de polémicas, incluso de acusaciones de sabotajes internos de convencionales, por supuesto de derecha, pero también de otros convencionales que tuvieron algunas actitudes que ciertamente contribuyeron a ir desprestigiando este camino de la Convención Constitucional. Ahora, durante la mañana comenzó muy temprano, a eso de las 8:30 de la mañana, con un ayecán, que es una rogativa mapuche, en el Cerro Huelén, para caminar hacia la Convención Constitucional y acompañar la entrega de este texto. La marcha no fue masiva y tampoco pudo llegar hasta la convención, y eso fue algo que llamó la atención. El perímetro de seguridad de Carabineros fue muy amplio y solo podían ingresar hasta la convención quienes tuvieran una acreditación, es decir, el pueblo que quería marchar para poder entregar este texto o acompañar la entrega de este texto no pudo hacerlo. Por otro lado, hubo otra manifestación, eso al mediodía, a las 12, que pretendía caminar por la Alameda y que nada menos era de los estudiantes secundarios, Tati, que llamaron a hacer un mochilazo. Hay que recordar que el estallido social del 2019 comenzó con los secundarios y antes del 18, el 14, el 15, el 16 y el 17, ellos saltaban los torniquetes del metro llamando a la gente a hacerlo en protesta por el alza del pasaje de este sistema de transporte acá en Chile. Lo cierto es que hoy día esa marcha de los secundarios no pudo avanzar ni siquiera una cuadra porque fue violentamente reprimida y con detenciones de secundarios que estaban con lienzos que hacían alusión justamente a la educación gratuita. Tati, solo para redondear algunas fechas, el 5 de agosto ya comienza la franja electoral como tal, que acá en Chile marca un hito muy importante, y terminan todas las campañas el 1 de septiembre para que entonces el 4 nos encontremos en las urnas en estas dos posibilidades: apruebo este texto o lo rechazo. Si bien se han abierto otras voces a aprobar para reformar este texto después en el Congreso, o bien a rechazar para reformar una nueva propuesta de constitución, lo cierto es que están tratando de unir las fuerzas para que se repita este altísimo porcentaje del apruebo que el 25 de octubre del 2020 facilitó, por decirlo de alguna manera, este proceso. Así es que comienza la carrera ya de la propaganda y el 5 de agosto la franja electoral. Paola, y nos dices todo esto y además con las fechas que recordamos en medio de lo paradójico que significa, sobre todo con la represión a los estudiantes. Y es que el presidente Gabriel Boric, lo recordamos bastante bien, él comenzó a hacerse visible de las protestas estudiantiles del año 2011. Así que resulta bastante paradójico, sobre todo de dónde viene él, que esto sucediese hoy además, como si estuviesen en el gobierno de Piñera, por ejemplo. Así es, esa es una de las grandes críticas, porque también la promesa de los presos políticos de la revuelta, de esta promesa que daba cuenta de poder liberarlos, lo cierto es que no es así. Hoy, por ejemplo, comenzó un juicio en Concepción, en la ciudad de Concepción, en la que se están pidiendo entre 10 y 15 años para jóvenes acusados de rayar, de hacer grafitis en la Universidad de Concepción durante la revuelta. Y mañana se retoma el juicio de Nicolás Piña. Yo me atrevería a decir un caso muy emblemático acá, porque a Nicolás se le estaban dando más de 20 años, él fue secuestrado, lo recordarás, Tatiana, porque compartimos esas imágenes en Telesur, un joven que fue apresado por civiles, nadie entendía nada, y metido en una camioneta blanca. Bueno, se comprobó que todo esto era parte de un montaje, que habían policías infiltrados como capuchas dentro de las marchas, y sin embargo, nuevamente va a retomarse ese juicio. Entonces, es muy paradójico lo que está ocurriendo, porque por un lado, efectivamente, hay mucha alegría, porque salir del texto de la dictadura de Augusto Pinochet, sin duda, es un viejísimo anhelo en Chile. Pero en este escenario hay muchísimos cuestionamientos. Y por otro lado, ¿verdad? Si bien el texto avanza en derechos sociales esenciales, hay que ser
claros y honestos en, por ejemplo, decir que no se nacionalizan los recursos naturales. Esto está muy lejos de hoy día poder ocurrir en Chile. Entonces, es polémico todo lo que está ocurriendo y también estamos viendo cómo la ultraderecha está tratando de instalar que esta constitución o esta posible constitución es de ultra izquierda, generando muchísimas fake news, como que, por ejemplo, ya en Chile la gente no va a poder tener una casa propia o la propiedad privada como tal, en fin. La verdad es que se viene una batalla que es muy interesante mirarla dentro de las fake news, de la fragmentación de la información y sin duda de la manipulación de los medios. Vamos a ver entonces qué va a pasar este 4 de septiembre. Realmente es muy incierto. Muchas gracias, Pao, por entregarnos todo este panorama. Vamos a someter todos estos aspectos que nos has contado al análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Héctor Testa Ferreira, abogado, asesor de la Convención Constitucional. Nos acompaña también desde Santiago. Héctor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, saludos a todas que nos estén escuchando en este momento o en el registro de esta conversación. Muchísimas gracias. Héctor, unas de cal, otras de arena para este momento. Usted en particular, ¿cómo lo caracteriza? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo califica? Bueno, nosotras y nosotros, y en esto hablo como uno de los integrantes de los colectivos presentes en la Convención Constitucional, en particular de los colectivos que provenimos de movimientos y organizaciones sociales populares e independientes, que, como es sabido, irrumpimos con mucha fuerza en la elección constituyente y eso nos permitió una presencia significativa en la integración de la Convención Constitucional. Una Convención Constitucional que se define en un proceso que tuvo algunas condiciones de funcionamiento que nosotras y nosotros criticamos desde un inicio, ¿no? En particular, el Acuerdo por la Paz, la nueva Constitución, que perfiló un conjunto de condiciones para este proceso. Nosotros tuvimos una postura crítica y conformes con aquello y tratamos en todo momento de intentar superar y desbordar esas limitaciones que se le trataron de poner a este proceso constituyente. Y en ese sentido nosotros en este momento nos manifestamos muy satisfechos y con la confianza de que esta propuesta de nuevo texto constitucional va a ser aprobado con un margen, esperemos, contundente, y eso permita seguir dando pasos de avance en la superación del modelo neoliberal y del esquema oligárquico que ha dominado la escena de nuestra historia institucional como país. Y en eso nosotros, si bien es cierto, como todo texto constitucional que tiene algunas condiciones de funcionamiento que han sido muy difíciles, por lo pronto la propia continuidad del gobierno de Piñera ya le puso un condicionamiento a este proceso. Entre medio tuvimos la pandemia, que significó toda una suspensión de la movilización popular y una serie de efectos económicos y sociales y psicosociales, podría decirse, que pusieron otro obstáculo en el camino. Pero así todo hemos, como decía recién Paola, esta figura del salto al torniquete. Vamos a seguir saltando torniquete y este nuevo torniquete que hemos sorteado, porque a pesar de, por ejemplo, un quórum altísimo, extraordinariamente excesivo, como es el quórum de los 2/3, hemos logrado un texto de avanzado que pone a Chile dentro de la línea de las propuestas más de vanguardia en constitucionalismo, en constitucionalismo mundial y latinoamericano. Pone este texto, está en la línea del nuevo constitucionalismo latinoamericano, avanza en derecho en un sinnúmero de materias y establece cuestiones de vanguardia en aquellos temas, aquellas materias que son más esenciales en el mundo de hoy, como lo es la cuestión ecológica, la crisis climática y ecológica, que ponen un conjunto de desafíos para la regulación medioambiental. También la cuestión de género, donde un texto de vanguardia, ¿no? Ya sabido que la Convención estuvo integrada de forma paritaria, principio que se ve proyectado en el nuevo orden constitucional, que también avanza en reconocimiento de los pueblos indígenas y en plurinacionalidad, en pluralismo jurídico, siguiendo la línea que han perfilado otras constituciones en el pasado reciente de nuestro continente. Héctor, Y así es en
en un sinnúmero de cuestiones que a nosotros nos tienen muy contentos, muy alegres de presentar este texto al pueblo de Chile, a los pueblos de Chile y también, por qué no decirlo, a la comunidad Héctor, de pueblos de nuestra América y del mundo. claro, es un momento en ese texto que está allí, que se ha construido durante todos estos meses, muy de avanzada, teniendo en cuenta las serias dificultades, las fracturas además que dejó la constitución pinochetista, cómo además crece la desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales, no solamente de nuestro continente, sino del mundo. Pero por eso mismo, aunque tiene muchos puntos de avanzada que usted nos ha dicho, hay otros que se preocupan muchísimo a la propia población. Y mire usted, por ejemplo, hoy cómo los estudiantes que estaban de nuevo protestando, una situación que es estructural en el país, una educación pública, gratuita y de calidad, no tendrá todos esos avances que se anhelaban. ¿En qué punto de la Constitución quedaría la educación pública? No, en educación es una de las cuestiones más avanzadas en el texto. Uno podría decir que una de las cuestiones más de vanguardia y avanzadas significan una ruptura, un punto de inflexión en relación al régimen jurídico vigente. Tiene que ver con los derechos sociales y dentro de ello el derecho a educación está abordado de una manera muy desarrollada en el texto. Son varios artículos que están ahí puestos estableciendo un sistema de educación pública de una manera muy reforzada. Y junto con eso, bueno, una de las demandas históricas, la gratuidad en el sistema de educación superior, está garantizada explícitamente en el texto. Está establecida el derecho a la participación de las comunidades educativas en los proyectos de los establecimientos educacionales y un conjunto de principios de la educación que rigen tanto como para el sector estatal como para los particulares. Ahora, en el camino de superación de esta educación, de este modelo educacional fuertemente privatizado y mercantilizado, y como en muchas otras materias del texto constitucional, requieren un desarrollo legislativo, requieren políticas públicas y requiere un movimiento social y popular que sea capaz de ir empujando la materialización de este texto, ¿no? Porque este texto, como toda constitución, no se va a concretar por arte de magia, sino que requiere un proceso y se inicia con su entrada en vigencia, ¿no? Este es un punto de llegada, pero también un punto de inicio. Claro, pero para eso, Héctor, permíteme aquí preguntarte algo que es muy importante antes de volver con otro tema de la educación que para los estudiantes, para las familias, millones de familias endeudadas y de qué manera en Chile por cuenta de la educación superior de los hijos. Y es que en el avance de la nueva Constitución tendrá que ir al Congreso y el Congreso tiene una amplia cuota de la derecha y la extrema derecha que nos lo permitiría. ¿Cómo se contempla ese escenario? Así es. Bueno, estás apuntando precisamente a uno de los desafíos que vamos a tener en los años próximos, ¿no? Puesto que el régimen de transmisión que se ha establecido es un régimen que dentro de todo tiene una duración en el tiempo importante, ¿no? Puesto que las nuevas elecciones legislativas se llaman en el 2025, las próximas elecciones son en el 2024 para las autoridades locales, regionales, y eso pone un desafío para el movimiento social, para la ciudadanía activa, para impedir que la clase política de los 30 años pueda desmontar este texto constitucional, ¿no? Puesto que uno de los efectos que produce la entrada en vigencia de la nueva Constitución es que hay una rebaja de los quórums para la reforma constitucional, para las nuevas leyes. Y algunas de esas reglas entran a operar de inmediato o en conformidad con los artículos transitorios que se han establecido en el nuevo texto. Y eso significa que eventualmente este Congreso, el Congreso Nacional electo con las reglas de la vieja Constitución del 80, puede realizar reformas sobre el texto, ¿no? Pero eso cae dentro también del escenario político que partía con el resultado del plebiscito de salida, ¿no?
seguramente un resultado estrecho a favor del apruebo, dejaría un margen de posibilidad importante para que esa clase política que quiere impedir los cambios más transformadores que establece esta Constitución, y con eso empezar a recortar, a reformar. Héctor, pero entonces nos dices esto, ¿cuánto se debe realmente creer de las encuestas? La de CADE en 34% aprobaría la nueva Constitución, 51% el rechazo. Según estas encuestas, por eso te lo pregunto, ¿cuánto realmente creerle a estas casas consultoras que ese es el resultado que tienen? Es decir, ¿se rechazaría la nueva Carta Magna? Sí, efectivamente hay un escenario en el debate público que es complejo, ¿no? Todos sabemos el poder que tienen los medios de comunicación y las derechas para imponer su agenda, para establecer ciertos imaginarios en ciertos momentos del debate público de los países. Y en Chile tenemos una altísima concentración de medios y también tenemos una altísima concentración de estas agencias encuestadoras, ¿no? Que están fuertemente ligadas a la derecha, a los sectores conservadores y neoliberales del país. Ahora, es cierto que hay un escenario, como decía, complejo en cuanto al estado del debate público, ¿no? Que efectivamente han logrado instalar ciertas ideas, pero ciertas ideas que tienden a fundar una postura de crítica, de distancia o incluso de rechazo frente al texto en etapas importantes de la población. Pero nosotros tenemos la confianza de que, por lo pronto, aquella campaña de desinformación y de intoxicación informativa que han instalado las derechas se va a poder decir, porque ya tenemos ahí el texto, tenemos 2 meses que van a ser muy largos, y nosotros creemos que vamos a saltar nuevamente el torniquete de esta elección y vamos a tener un triunfo contundente en el plebiscito del 4 de septiembre, un poco que afianzaría mucho el texto constitucional de cara a lo que viene, ¿no? Lo que decía recién. Sí. Si tiene un resultado muy estrecho, evidentemente la clase política tiene un margen mayor para entrar a realizar reformas. Si hay un triunfo más auditado, más contundente, ese margen se estrecha mucho. Sobre todo por el grado de dispersión que tiene el Congreso Nacional actual, ¿no? Los quórums aquí en Chile han funcionado de manera de obstáculo y bloqueo para la reforma legislativa, porque también hay un grado de dispersión política y de falta de consensos políticos efectivos que permiten dirigir las leyes, ¿no? La creación legislativa hacia alguna parte. Y eso es una característica que también tiene el Congreso Nacional actual, que fue recientemente electo. Visto desde el Congreso actual y desde la derecha y la extrema derecha en Chile, en tu país, Héctor, pues diríamos que están tranquilos porque tienen forma de actuar políticamente hablando. Pero volviendo al tema, es un asunto extremadamente amplio, pero sabes que el tiempo es corto, así que hay uno de los temas que resulta fundamental, lo recuerdo de nuevo, y es la educación pública gratuita y de calidad, que ha llevado en distintos momentos en los últimos años a millones de estudiantes, a millones de jóvenes a las calles a protestar. El tema del financiamiento, que resulta fundamental, ¿de qué manera se contempla que es estructural al deseo de avanzar, no solamente en la educación media, sino de ir a la universidad? Así es. Bueno, lo que te decía, en términos del texto constitucional se establece explícitamente la gratuidad. Ahora, en cuanto al financiamiento, de cómo eso se vaya a cubrir, ¿no? Porque esto requiere, evidentemente, hay una demanda presupuestaria que está ahí, que pone ahí la consagración de derechos sociales. Y ahí, lo que decía, va a implicar un trabajo y un esfuerzo de movilización popular y de articulación social que haga posible que las fuerzas políticas, ¿no? Establezcan aquellas reformas legislativas que son urgentes de empujar, ¿no? Y impulsar en nuestro país, porque tenemos... Héctor, pero si lo reprimen como hoy, pero si hoy les mandan a los carabineros y con los tremendos chorros de agua a esos muchachos que van a protestar, entonces va a seguir
esto dando vueltas, se queda en el mismo círculo y al final entonces no pasará nada, porque esta es el mensaje que se enviaba hoy, mientras que adentro se estaba entregando el texto del borrador definitivo al presidente. Los jovencitos que estaban tratando de llegar al centro de la capital, mira cómo fueron reprimidos. Sí, en eso tenemos hay una continuidad en cuanto a los órganos represivos del Estado que no ha cesado. Y es algo que no solo dice relación con las movilizaciones de los estudiantes. Tenemos otro caso muy extremo en el caso de la situación de la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Tenemos estado de excepción en la región de la Araucanía. Y esas son cuestiones que desde nosotros, desde los integrantes, los colectivos del sector popular en la Convención Constitucional y militantes también del movimiento social en el país, tenemos que seguir empujando. Si bien es cierto, este gobierno, el actual gobierno, tiene algún componente proveniente de los movimientos sociales, hay que caracterizar bien al gobierno, ¿no? El gobierno también tiene un importante componente proveniente de la exconcertación. Y hay un conjunto de dinámicas de continuidad que habitan en su seno. Dentro de ellas, por ejemplo, la continuidad del estado de excepción en la Araucanía o la política que hasta ahora no ha cambiado mucho en relación a Carabineros de Chile y a cómo se trata de parte de las autoridades del Estado la movilización popular, de la cual nosotros venimos desde hace muchos años, ¿no? Yo también hablo en este sentido como uno de los tantos militantes del movimiento estudiantil que durante todos estos años hemos empujado la demanda de la educación, de una educación pública, liberadora, emancipadora, igualitaria en nuestro país. Y eso en el texto constitucional, de ahí invitamos a todas las personas a buscarlo, a leerlo. El tema de la educación está, a nuestro juicio, muy bien desarrollado y abre un camino de posibilidades para efectivamente construir otro sistema de educación en nuestro país. Que así sea, que sea todo lo mejor para el pueblo chileno. Muchísimas gracias, Héctor, por tu análisis. Buenas noches. Un abrazo fraterno. Un abrazo, gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, inicia la semana con nuevas movilizaciones. Organizaciones indígenas y sociales exigen el fin de la persecución judicial al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Es una de las organizaciones más importantes indígenas del país. En tanto, se pide apoyo jurídico internacional ante lo que denuncian es la cooptación de la justicia de su país. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Los motores del crecimiento económico es la demanda interna. Si las familias salen de paseo, si los amigos se vienen al cine, si los jóvenes profesionales sacan un crédito para su primer departamento, es porque tenemos una economía saludable, con trabajo, estabilidad y reducción de la pobreza. Gracias al modelo económico social comunitario productivo, expertos y organismos internacionales han reconocido las señales positivas de nuestra economía. ¿Ya tienes tu DEPA? ¿Cómo se siente ser independiente? Me siento muy feliz, mi departamento, mi propio espacio. A ver, cuéntame, ¿qué hacen para pasar tiempo en familia? Ay, nos vamos al cine, organizamos almuerzos familiares y cuando tenemos un poco de más tiempo, nos vamos de viaje. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante.
En Noticia Ecuador comienza la semana con movilizaciones en rechazo al llamado a juicio del líder de la CONAIE, Leonidas Issa, que hace pocas horas, de hecho, esta audiencia fue suspendida en su contra. La Corte Constitucional dispone ahora de 45 días para pronunciarse sobre la consulta de otorgar un plazo de 15 días para evacuar pedidos de medios probatorios. Todo esto porque no hay pruebas en contra de Leonidas Issa. Vamos a revisarlo. La defensa del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, acusado en medio de la judicialización de la protesta popular por presunta paralización del servicio público, ha solicitado a Fiscalía Asistencia Penal Internacional para enfrentar el proceso que comienza en Quito. Los representantes jurídicos de Leonidas Issa han llamado a comparecer como testigos al jefe de Estado, Guillermo Lasso, y al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Este último ya ha enviado un informe juramentado. Según el equipo jurídico de la CONAIE, esto responde a que se dieron otros hechos antes de que Issa fuera detenido y posteriormente liberado el 14 de junio. Mientras lideraba el paro nacional contra el gobierno. Por su parte, el líder indígena cuestionó la situación jurídica e institucional en su país. Que en el país, en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, la justicia debe tener independencia, debe garantizar condiciones, en este caso, iguales a todos los procesos, a todos los procesados. En esa medida yo he sentido realmente una presión fatal para que la justicia actúe parcializado. Leonidas Issa rechazó que las protestas por sus derechos sean consideradas y tratadas como actos terroristas. Nosotros, al menos desde el movimiento indígena, 3 cosas vamos a mantener. 1, no se puede confundir una movilización social a nivel nacional que fue de manera pública convocada, en este caso con tiempo, con anterioridad, luego de un debido proceso llevada con el Ejecutivo, no pueden convertirse en un acto terrorista, en un acto vandálico. Primera cuestión, la lucha en este país o en el mundo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es un derecho inalienable de los seres humanos. De acuerdo al equipo de defensa, además de la Fiscalía, también irá a la Procuraduría como acusador particular e incluso Petroecuador, empresa estatal a la cual el Tribunal de Justicia acepta la parcialidad de su acusación, lo cual en su criterio es ilegal. La policía ecuatoriana detuvo a Issa el pasado 14 de junio en la zona de Pastocalle, provincia de Cotopaxi. Posteriormente, luego de una serie de movimientos ilegales, la jueza Paola Bedón ordenó su inmediata liberación el 15 de junio. Los representantes del movimiento indígena de Ecuador habían firmado el jueves un acta de paz con el gobierno de Guillermo Lasso, tras 18 días de paro nacional, luego de alcanzar varios acuerdos en temas prioritarios para avanzar en el proceso de diálogo. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Coronel. Él es el director del Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES, analista, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, un cordial saludo y bueno, dispuesto a esta conversación. Muchas gracias por su invitación. A usted muchísimas gracias, Carlos. Primero, conocer su opinión acerca de lo ocurrido hoy, sobre todo en términos jurídicos. Parecía todo dispuesto para iniciar un proceso que se ha denunciado desde el día en que Leonidas Issa fue detenido, con una cantidad de vicios legales, sin pruebas, sin fundamentos. Los testigos que debían ir evidentemente no llegaron porque uno de ellos es el presidente de la nación. Quiero conocer su opinión acerca de lo sucedido hoy entonces. Bueno, en efecto, en términos técnicos, lo que ha sucedido este día es la declaración de fallida de la audiencia que se formulaba en contra del dirigente, ¿no es cierto?, el ingeniero Leonidas Issa. Esto, además, en el contexto de una petición del abogado Poveda, que es el abogado defensor de Issa, en el cual se refiere que frente a la complejidad de las pericias que tienen que realizarse en este caso, diferentes tipos de investigaciones y tal para sustentar justamente la defensa, el tiempo que dispone la ley es de 15 días. El abogado defensor ha referido que este tiempo es insuficiente y en correspondencia con el artículo constitucional que justamente plantea la legítima y defensa y adecuada defensa, en este caso del ingeniero Issa, pues ha planteado un recurso, digamos, constitucional que pone esta vez en cancha de la Corte Constitucional, una respuesta para que se aplace o se genere un plazo mayor sobre la audiencia. El efecto concreto es que la audiencia ha sido declarada fallida,
principalmente en búsqueda de un plazo adicional que justamente les permita a todas las partes validar o argumentar adecuadamente el caso. Ahora, frente a eso, yo creo que se han realizado o se han generado dos hechos igualmente importantes, ¿no? El primero es que, así como se ha visto a través de este proceso de movilización que tuvo el Ecuador en 18 días, el movimiento indígena tiene un importante capital de organización y de gestión de esa organización, ¿no? Entonces, en efecto, hubo una movilización, un plantón de solidaridad, decía el movimiento indígena, para estar atentos del caso. Y por otro lado, es también significativa esta posición del gobierno nacional de no haber referido un delegado a la presentación del caso, que podría entenderse también desde otros ámbitos, ¿no? Eventualmente, siendo generosos, digamos, se podría plantear esto como, se podría percibir esto como la intención eventual del gobierno de que el caso no prospere. ¿Por qué? ¿Por qué se vería en ese contexto? Porque finalmente se arribó a un proceso de diálogo, se arribó a un acuerdo, y eso, entendería yo, el gobierno lo está valorando adecuadamente. Y con respecto a la denuncia que no es de ahora, que es permanente por parte de la CONAIE, en particular de Leonidas Issa, y la cooptación por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso del sistema de justicia. De hecho, por eso él está diciendo hoy en esta declaración que enviaba a los medios de comunicación, además que la subía a las redes sociales, que se necesitaban muchos ojos y apoyo judicial internacional a su caso, porque a todas luces era una persecución política y judicial. Bueno, de hecho hay elementos, digamos, que llaman mucho la atención en la detención del ingeniero Issa, ¿no? Justamente de allí nace este pedido, no solo de ahora, este día de la audiencia, sino desde el primer día o del día de la detención, en que en realidad todo el país no pudo disponer de información suficiente alrededor de justamente de esa pericia, digamos, más de orden policial. Sí. ¿Me escucha, Carlos? Sí, te escucho, señora. Bien, gracias. Pensé por un segundo que había perdido la comunicación. Por todo esto, hay además sectores que dicen que lo que se trata de hacer por parte del gobierno es una especie de venganza en contra de unas figuras más importantes y clave en este último estallido social que duró 18 días, que lo que tratarán es de buscar otros mecanismos para hacerlo a un lado, de nuevo, política y judicialmente. ¿Usted qué cree? Yo creo que sería una inadecuada gestión del gobierno moverse en esa dirección, ¿no? Entre otras cosas porque después del proceso significativo de movilización que hubo, primero, el movimiento indígena ha demostrado tener una capacidad muy importante de organización. Segundo, el gobierno le costó mucho gestionar la calle, pudo gestionar la calle únicamente a través de una impetuosa, ¿no es cierto?, un excesivo incluso uso de la fuerza. Y frente a eso, más bien entendería yo que lo que le corresponde al gobierno, si ha leído adecuadamente la situación, es mirar de la forma más pertinente el posparo. ¿Qué implica el posparo? Primero, tomar acciones dentro del contexto de los 90 días que se han planteado en esta acta de paz que se firmó entre la CONAIE y el gobierno. Es decir, ¿qué va a pasar en esos 90 días y qué temas se van a conversar? Y segundo, creería yo que es la dirección inadecuada si esa fuera, porque el gobierno tiene que gestionar no solamente lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Tiene 3 años de gobierno, por lo tanto tiene que empezar a gestionar la gobernanza de ese siguiente, de esos 3 años que le quedan. Gestionar esa gobernanza implica, sobre todo, primero, respetar los acuerdos a los que ha llegado, y segundo, empezar a tender los puentes de comunicación y de gestión adecuados, no solo con el movimiento indígena, sino además con otros sectores de la sociedad, justamente para que esa gobernanza sea sostenible. Si se toma la dirección esta de la persecución, si se toma la dirección de la venganza, realmente lo que eventualmente puede suceder frente a los distintos problemas que ya vive la sociedad ecuatoriana. No nos olvidemos, ¿no? El 83% de la población ecuatoriana considera que actualmente el país tiene una situación mala o muy mala. En ese contexto de cosas, en el contexto de una percepción muy significativa de problemas de alto costo de la vida y de inseguridad, creo que lo adecuado es empezar o volver a construir gobernanza. Y en ese sentido, no me parece que el gobierno sea una manera adecuada o vea en esta ruta de la persecución una vía adecuada de poder gestionar la gobernanza para los próximos 3 años. Pero si así fuera,
pese a todo este escenario tan adverso para el gobierno y en particular para el presidente Guillermo Lasso, no se habría dado esta audiencia hoy, habrían buscado otros mecanismos, pero la verdad es que de nuevo se insiste en esa vía. Si así fuera, estaríamos a las puertas de una nueva movilización nacional, ¿no? Si así fuera, creería yo que primero se ha leído de manera inadecuada lo que significa simbólica y políticamente el acta de paz. 1. 2. Se lee de manera inadecuada la capacidad de organización del movimiento indígena. Y 3, y principalmente, se lee de manera inadecuada cuál es el estado de ánimo de la ciudadanía. Estaríamos prácticamente a puertas de una nueva movilización nacional si esa fuera la dirección. Y recordar además, o no saben leer la capacidad de aglutinar y de llegar a consensos del propio Leonidas Issa, que además no tiene el gobierno. En efecto. Que quedó clarísimo. Ahora, cómo tiene este manejo ante la propia organización indígena. Así es. Bueno, allí hay también elementos, digamos, culturales, ¿no? Como la construcción del liderazgo comunitario, que a pesar de los 200 años de independencia, todavía les cuesta mucho a nuestros países comprender, ¿no es cierto? Y sobre todo, a través de esa comprensión, incorporar al ejercicio de la democracia y de la representación este tipo de liderazgos. Estamos hablando, por ejemplo, de una organización que tiene capacidad de movilización nacional, ¿no? Ahora, como siempre hay que ser optimistas, incluso en las circunstancias más complejas, creo yo que los cambios de gabinete que se anuncian para mañana de parte del presidente deberían abonar justamente en ese sentido, de comprender y sobre todo a través de esa comprensión gestionar de manera adecuada las necesidades, las expectativas que tiene la ciudadanía. Muchísimas gracias, Carlos. Pues pendiente de eso que usted nos dice y algo también que es así, la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias, buenas noches. Un cordial saludo. Muchas Hasta gracias. Luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, el gobierno de esta nación, el de Venezuela, afianza la cooperación bilateral en medio de sanciones de Occidente, en particular de Estados Unidos. Los cancilleres de ambos países destacaron los avances en áreas energética, farmacéutica, industrial, de transporte y la colaboración técnica militar. Les contamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Rusia, esta nación y Venezuela acordaron promover proyectos mutuamente beneficiosos en varios sectores estratégicos, esto como parte de una reunión desarrollada en Moscú entre los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y el de Venezuela, Carlos Farías. Vamos a verlo. Los cancilleres de Rusia y Venezuela, Sergei Lavrov y Carlos Farías, respectivamente, analizaron en esta jornada aquí en Moscú los cerca de 20 acuerdos que ambos países desarrollan en diferentes sectores. En rueda de prensa, tras concluir las conversaciones, el ministro de Asuntos Exteriores ruso comunicó que potenciarán el intercambio en sectores claves como el transporte, farmacéutica y técnico-militar. Según lo acordado por nuestros presidentes, hemos confirmado nuestra aspiración para profundizar el diálogo político, cooperación económica, comercial, humanitaria. Acordamos promover los proyectos mutuamente beneficiosos en varias esferas, en energía, farmacéutica, industria, transporte, cooperación técnico-militar.
Esperamos la inauguración en Caracas del Centro de Ciencia y Cultura y por supuesto vamos a aumentar cooperación en las esferas de alta tecnología. Desarrollo en el ámbito del transporte, que es uno de los más importantes, tiene que ver con el desarrollo del transporte ferroviario, el transporte el sector de la aeronáutica civil, que sigue progresando y avanzando de manera firme para establecer y mejorar aún esa conectividad que fue creada y comenzada en mayo del año pasado por nuestra aerolínea Conviasa. Ambos cancilleres denunciaron las sanciones que se imponen desde Occidente contra Moscú y Caracas y aseguraron que las dos naciones han sabido sobrepasar las acciones hostiles orquestadas por Estados Unidos. Acordamos promover en la ONU y otras plataformas internacionales una información objetiva sobre el carácter ilegítimo y criminal de las medidas coercivas unilaterales de Washington. En este contexto, coincidimos que el bloqueo de las cuentas de estados soberanos no es solamente un robo flagrante de los estados soberanos en el espíritu del occidente salvaje, sino que es una violación brutal de derechos económicos y sociales de ciudadanos. Y los estadounidenses quieren socavar los bases de economía social y está claro ahora que estos planes no van a cumplirse. La economía de Venezuela demuestra la capacidad de hacerse frente a esta presión y nosotros vamos a apoyarles. Se condena de manera muy importante toda la gran cantidad de sanciones que se han impuesto contra la Federación de Rusia, contra su pueblo, y que vemos cómo esos planes pues, no cumplieron sus expectativas y vemos cómo la economía rusa, a pesar de todo ese daño que se pretendió dar, sigue adelante con ciertos inconvenientes, pero con disminuido el daño que se quiso ocasionar. El jefe de la diplomacia venezolana comentó que su par ruso explicó el curso de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, ante lo cual Faría condenó el constante suministro de armamentos que Occidente entrega a Kiev. Condenamos también esa permanente inyección de técnica militar para mantener, avivar ese conflicto que todos quisiéramos que concluyera y que se garantizaran, se cumplieran con las exigencias y demandas que puso en su momento el presidente Vladimir Putin, con el objetivo de resguardar la seguridad de la Federación de Rusia, de su territorio, resguardar la seguridad de todo el pueblo ruso. Como parte del intercambio, los ministros de Asuntos Exteriores debatieron además los pasos a dar para fortalecer la coordinación de las posiciones políticas de ambos países en diversos foros, en particular en el marco del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas. En el encuentro, ambos ministros de Asuntos Exteriores exaltaron el dinamismo de las relaciones bilaterales actuales y aseguraron que Moscú y Caracas seguirán avanzando para el desarrollo económico, político y social de los dos países, tanto a lo interno como en el arena internacional. Arián López y Odette Díaz Fumero, Telesur, Moscú, Rusia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Julio Gambín, especializado en temas de economía mundial. Fue parte de la presidencia de CEP, la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Doctor Gambina, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Primero, cuando uno ve todo esto, lo que plantea es el desafío que hay a esa imperiosa necesidad de Estados Unidos de ver el mundo de una sola manera. Sin embargo, hay otros países que se resisten a ello y vemos como ejemplo a Rusia y Venezuela. Y Rusia además cada vez más aliada de América Latina, aunque Estados Unidos no lo quiera, no lo desee y trate de no permitirlo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que lo normal sería pensar en un mundo donde se estimule la cooperación, las relaciones de beneficio mutuo y sin embargo lo que vemos es un proceso de reestructuración de las relaciones internacionales donde hasta el Fondo Monetario Internacional llama la atención y está preocupado por un proceso de desglobalización que se está produciendo desde que Estados Unidos empezó a generalizar las sanciones unilaterales. Uno todavía puede recordar
la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nada menos que dos de los grandes motores de la economía mundial, cuya guerra contribuyó a deteriorar los números de la economía mundial, del intercambio comercial, del proceso productivo, ni hablar de lo que ha generado la situación de pandemia que todavía se arrastra y la guerra en Ucrania, en Europa, con sanciones que han hecho que en estas horas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo esté nuevamente considerando a la baja la evolución de la economía mundial, especialmente Europa, y registrando lo que significan los impactos económicos de las sanciones, no solo en costo económico para atender la cotidianeidad de la producción, la reproducción de la vida, sino lo que están representando hoy el gasto militar a escala mundial. Por eso las apelaciones a un proceso de paz, a resolver el conflicto a través del diálogo adquiere mucha importancia, pero esta realidad de sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos ha corrido el eje de las relaciones diplomáticas internacionales, de pensar en términos de cooperación, de investigación, de ciencia, de técnica, en un momento que es necesaria la cooperación para salvar al mundo. Se habla de cambio climático, por ejemplo, y vemos cómo Europa está volviendo a la producción de carbón, contribuyendo a deteriorar mucho más el medio ambiente. Por eso es interesante y sobresale que en ese marco de sanciones unilaterales como expansión de una política exterior de una potencia como Estados Unidos, tiene del otro lado procesos de cooperación económica, política, diplomática, como el que estamos comentando. Sí, doctor Gambina, y entre otras cosas, algo que llama profundamente la atención es que a Estados Unidos, a Occidente, los países aliados europeos, que son, bueno, la mayoría del bloque europeo, que lo acompaña con esta cascada de sanciones en contra de Rusia, esperaban que a Rusia le fuera muy, muy, muy mal. Y no quiere decir que esté muy, muy bien, pero no está tan mal como ellos esperaban. No, evidentemente la economía mundial está hoy afectada, y cuando decimos la economía mundial, en principio los pueblos del mundo están afectados por la suba de los precios. Pensemos que los dinamizadores de la suba de precios internacionales son nada menos que alimento y energía. La suba de los precios de los alimentos impacta a los pueblos de todo el mundo. No hay quien quede afuera de esa situación, sobre todo los sectores más empobrecidos de los pueblos. La suba de los alimentos, crecimiento de la pobreza, crecimiento de procesos de hambruna, sobre todo en los países del sur del mundo. El caso de América Latina y el Caribe es emblemático, y cuando pensamos en términos de precios de la energía, pensemos que la energía está asociada a insumos productivos. Y además esos insumos productivos vinculados a la preeminencia de los hidrocarburos convencionales y no convencionales en los últimos años tiene mucho que ver con el impacto ambiental, climático, el crecimiento de la toxicidad del aire, y por eso todo el debate sobre la crisis ambiental, el deterioro del medio ambiente, el calentamiento global, y por lo tanto ahora no solo incremento de los precios, sino un retroceso en las perspectivas de transformación de la matriz energética en muchos países. Por eso aludo al ejemplo de lo que representa el carbón. Entonces, el impacto sobre los pueblos es gigantesco y pone de manifiesto que el orden capitalista mundial no tiene por delante la satisfacción de las necesidades de los pueblos, sino precisamente la ganancia. Y dentro de la lógica de la ganancia, la búsqueda de territorios para ampliar el espacio del capital, de la rentabilidad del capital, de la apropiación de esa ganancia y la reproducción de la lógica de la explotación y del saqueo. Por eso es que la situación que se vive está asociada a ese modelo productivo y de desarrollo hegemónico que no tiene en cuenta las necesidades ni de la población
ni del mantenimiento del hábitat, lo que significa la tierra, la naturaleza, los bienes comunes que tienen que ser cuidados para esta generación y las futuras. Y este es el escenario tan complejo que estamos viviendo y a pesar de ello hay decisiones gubernamentales, decisiones de naciones que además son parte de los pueblos, bueno, que avanzan sí en eso que usted ha dicho que parece tan imposible, pero que se logra, como por ejemplo la cooperación, en este caso hablamos de Rusia y de Venezuela. Doctor Gambina, muchas gracias por esas reflexiones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.